día de hoy hay muchos temas importantes que ustedes deben saber con motivo de los procesos electorales. Diríamos que estos temas se enmarcan dentro de lo que es la cultura político-democrática, que son temas sumamente importantes para todos los ciudadanos. Por supuesto, el voto no puede limitarse a la democracia. Cuando hablamos, por ejemplo, de democracia, sí pensamos en el tema electoral, ¿no? En un sistema de gobierno, en un sistema electoral. Pero bueno, si nos vamos a nuestra propia Constitución, vemos que nuestra Constitución concibe a la democracia también como estilo de vida. Hablar de democracia, sí, es hablar también de participación. Es muy importante que los ciudadanos nos involucremos en los temas sociales, en los temas políticos, y habla de opiniones, ¿no? Son tres conceptos vinculados con la democracia que ustedes, insisto, seguramente al revisar a una serie de autores, pues han visto todos estos conceptos. La democracia, nada más para dar algunas breves referencias, como todos sabemos, nace, ¿verdad?, en Atenas hace mucho tiempo, en el siglo V antes de Cristo, en el siglo de Pericles, ¿verdad? Pero era una democracia esta la ateniense muy distinta a la democracia actual. Era una democracia, diríamos, directa. Era una democracia por aclamación. Era una democracia incluso en la que los principales o en la que muchos cargos se elegían por sorteo. Y era una democracia donde se ejercía directamente por los ciudadanos el poder. Si lo comparamos con la democracia actual, vamos a ver que es una democracia distinta, porque actualmente también atendiendo al tamaño de las poblaciones, ya la democracia contemporánea es una democracia de representación. Sería muy difícil, ¿verdad?, distribuir o ejercer este poder directamente por los ciudadanos. Entonces estamos hablando de democracia más bien por representación, también de una democracia donde se delega el poder y donde este poder se elige a través de representantes. Pero bueno, no me quiero detener mucho en ello, ustedes pues con mayor tiempo y con mayor profundidad lo estudian. Quiero centrarme en algunos aspectos que contempla nuestra Constitución General de la República. En primer lugar, este concepto de república representativa, democrática y federal, previsto en el artículo 40 de la Constitución Federal. Diríamos que este es un principio de los que podemos considerar decisiones políticas fundamentales. Hay un autor alemán, Carl Schmitt, de esta época de Hans Kelsen, que nos hablaba de las decisiones políticas fundamentales. Esto es una serie de decisiones que contienen las constituciones que no pueden ser modificadas porque alteraríamos todo el sistema. Esta es precisamente una de ellas. El constituyente permanente que nosotros tenemos, esto es esta estructura que puede modificar y adicionar la Constitución, este principio no puede alterarlo, ¿sí? No puede decir de la noche a la mañana, o bueno, pasando varias semanas, que ya no es una república, sino ahora una monarquía. No, es una decisión que no se puede transformar, ¿verdad? Entonces es república representativa. Esta representación a través de quién se ejerce, bueno, a través del poder legislativo, a través del Congreso de la Unión y a través de las cámaras de diputados. También nos dice este principio que es democrática, ¿verdad? Es el sistema de gobierno que hemos asumido desde el inicio de México como nación independiente y federal, ¿verdad? Tenemos esta naturaleza. Hay repúblicas federales y hay repúblicas centrales. En la República Federal, que es nuestro caso, coexiste sistemas federales con sistemas de gobierno federales con sistemas de gobierno estatales. Y es muy interesante porque derivado de esto vamos a ver que tenemos distinto tipo de autoridades electorales, lo vamos a revisar. Y tenemos otro principio también muy importante que es el de elecciones libres, auténticas y periódicas, ¿verdad? Es un principio, insisto, que rige a nuestras elecciones libres porque pueden participar las entidades legitimadas para ello, como son los partidos políticos, ¿verdad? Aunque, bueno, de aquí surgen muchos temas, porque los partidos políticos de alguna manera tienen el monopolio de postular a personas para cargos de elección popular. Y digo, genera muchas inquietudes porque está el tema de las candidaturas independientes, por ejemplo, que hay mucho que decir en este sentido. Pero cuando hablamos de elecciones libres, nos estamos refiriendo a eso, esta posibilidad de que partidos políticos postulen candidatos y que los ciudadanos de manera libre, ¿verdad?, sin coacción, en el ejercicio del sufragio, ejerzan su derecho.
Son auténticas porque sí, también se busca que esta voluntad popular, al expresarse a través del voto, ¿verdad? O sea, esta voluntad que existe en los ciudadanos tiene que reflejarse en el voto y después este voto tiene que reflejarse de manera adecuada en la representación de los distintos poderes. Las elecciones son periódicas, no participamos una sola vez, no votamos y nos olvidamos de este tema. Bueno, hay muchos que así lo hacen, ¿no? Hay un abstencionismo muy elevado. Pero los que tomamos la decisión de participar, insisto, lo hacemos de manera periódica, como le establece la Constitución. Yo creo que es cierto, ¿no? Lo que nos dicen los estudios demoscópicos, ¿verdad?, es que hay una mala apreciación de la política, ¿no? Yo creo que los políticos aparecen, no lo digo yo, porque después dicen, Abel Aguilar lo dijo, no, lo dicen los estudios demoscópicos, que los políticos, cuando se evalúan a diputados, cuando se evalúan a senadores, cuando se evalúan a las autoridades públicas, ¿verdad?, a los partidos políticos, pues están en el nivel más bajo de las apreciaciones. Yo creo que sí hay una insatisfacción del ciudadano por estos temas. Pero bueno, ahorita lo vamos a analizar, vamos a detenernos en el concepto de ciudadanía, que es el concepto que nos involucra a todos los que estamos presentes. Vamos a entender a la ciudadanía, como lo dice la Filmina, como la cualidad genérica de los ciudadanos. Entendámoslo de manera sencilla como ese vínculo jurídico-político que relaciona al individuo con el Estado. Y además es un vínculo importantísimo porque precisamente le posibilita al ciudadano intervenir, participar en los asuntos sociales y políticos. Y es un enorme poder, ¿verdad?, el que tiene el ciudadano. Quien va a tomar las decisiones de quién nos gobierna en un país, en un estado, somos nosotros. Si nosotros no participamos, la van a tomar pues las minorías y no realmente las mayorías. Y además, algo que es muy importante para los abogados es que es una categoría de derecho constitucional. Tiene enorme, diríamos, rango jurídico porque está prevista y regulada en el máximo ordenamiento del país, que es la Carta Magna, ¿sí? Ahí se regula y se establece la ciudadanía. Los requisitos que se nos piden pues son muy elementales: edad, 18 años y modo honesto de vivir. Y somos ciudadanos, hombres y mujeres, y no necesitamos ser solventes para ser ciudadano. Y comento esto porque si nos vamos a la ciudadanía clásica, la ciudadanía en Grecia y en Roma, era una ciudadanía limitada, ¿sí? Era una ciudadanía en la cual solamente lo eran los hombres libres. Las mujeres, y yo creo que todos ustedes lo tienen presente, no tenían ese carácter. Realmente esta conquista del sufragio femenino es muy reciente, es del siglo XX, ¿verdad? Y en el caso de nuestro país en 1953, realmente tiene muy poco tiempo. También en la ciudadanía clásica no lo eran los extranjeros, había esclavos, ¿verdad? Entonces se limitaba la ciudadanía a un grupo muy reducido. Si no me fallan los números, algunos estudiosos de esta ciudadanía clásica nos indicaban, por ejemplo, que en Atenas, en población de alrededor de 400,000 habitantes, solamente el 10% eran ciudadanos, 40,000. Entonces, digo, comparo esto, claro, tiene 25 años, ¿verdad? Perdón, 25 siglos, tiene mucho tiempo, pero lo vemos con la regulación de la ciudadanía actual y bueno, pues prácticamente todos somos ciudadanos. En ese entonces, perdón, también el dato no lo daba, sí, un requisito adicional es que no se tuviera adeudo con la polis, ¿no? Era también importante tener determinado patrimonio. Por supuesto, ahora yo creo que si exigieran ese requisito, pues bueno, yo creo que una buena cantidad de ciudadanos no tendrían esa categoría, ¿verdad?